Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Nos encontramos de nuevo en el Preuniversitario Colina para prepararlos para la prueba de Historia y Ciencias Sociales. En esta clase nos convoca la continuación de la clase anterior de Institucionalidad Política. Esta es la clase número 10, en donde vamos a revisar los conceptos de nacionalidad, soberanía y tipos de gobierno, analizando también qué regímenes tenemos aquí en Chile. Partimos entonces, veamos nacionalidad. ¿Quiénes son los chilenos? Son los nacidos en el territorio de Chile. Eso es ius solis, es decir, derecho de suelo, los que nacen en el territorio de Chile. Son chilenos. Pero también lo son los hijos de padres o madres chilenos, nacidos en el territorio extranjero. Eso es ius sanguinis, es decir, derecho de sangre, por herencia. Ius solis y ius sanguinis son las principales fuentes de nacionalidad. Pero no las únicas. También pueden ser chilenos los extranjeros que obtuviesen carta de nacionalización en conformidad de la ley, o que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. ¿Qué es esto? La especial gracia de nacionalización se la otorga a todo extranjero benemérito que haya hecho un aporte al país. Por ejemplo, en el siglo pasado, Andrés Bello, el fundador de la Universidad de Chile, venezolano, se le dio la nacionalidad por gracia. Y eso viene desde los orígenes de la República. La carta de nacionalización se genera a través de una permanencia que tiene que tener el extranjero en Chile para optar a este beneficio. Pero luego de esa permanencia accede. Si ese extranjero en ese trayecto sale del país, no accede a esta carta de nacionalización. ¿Cuáles son las excepciones a la nacionalidad? Los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno y que nacen en Chile no son chilenos. Por ejemplo, el hijo de un embajador de Ecuador. Viene una pareja de embajadores de Ecuador, se instalan en Chile, tienen un hijo, nace en Chile, en un hospital chileno o en una clínica chilena. Sin embargo, ese hijo no es chileno porque sus padres están en función de un país extranjero. Tampoco son chilenos los que nacen en Chile, hijos de turistas, transeúntes. Todos los que, sin embargo, al permanecer en Chile durante 5 años pueden optar a la carta de nacionalización. ¿Cómo se pierde la nacionalidad? El extranjero que accede por carta de nacionalización, se le puede cancelar dicha carta. Ahí tenemos un factor. También la ley puede revocar la nacionalización concedida por gracia, en el caso que un extranjero benemérito haya, por ejemplo, prestado en una guerra sus servicios a otro país. Hubo otra situación que el Congreso, por ley, determine. Un tercer factor es por decreto supremo, es decir, desde el Poder Ejecutivo, en caso de prestación de servicio en una guerra exterior a enemigos de Chile o sus aliados, por traición a la patria. Eso el presidente lo puede, por decreto supremo, quitarle nacionalidad. Y la más común es por nacionalizarse en un país extranjero. Salvo en el caso de los chilenos nacionalizados en España, ya que hasta el día de hoy está vigente un tratado de doble nacionalidad con ese país. Es decir, se puede nacionalizar allá y no pierde la nacionalidad chilena. Es el único caso. Para que esto se desarrolle, para que esto funcione, en un Estado tiene que haber poder soberano. Vamos a precisar este concepto de soberanía que ya lo hablamos en la clase anterior. Soberanía, estimados estudiantes, es un concepto que usted lo tiene que relacionar con poder. ¿El poder de quién? Del Estado.
Si un Estado no tiene poder, no se puede relacionar con otro Estado en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es el poder supremo del Estado que le permite relacionarse a Chile de igual con Estados Unidos, con Alemania, con Japón, con cualquier país del mundo. La soberanía nacional es un concepto que le da todo el poder a la nación, es decir, a los ciudadanos. La base del poder del Estado son sus habitantes organizados en la nación, que tiene un conjunto de características comunes que habita el territorio de un Estado. Son los habitantes, nación, que le otorgan el poder a este organismo teórico llamado Estado de Chile. Y este Estado organiza a todos sus habitantes en una constitución, en donde se expresa en dicha constitución la entrega del poder al Estado. Explico esto. Un habitante, una persona, tiene un poder, o sea, puede accionar y hacer cosas. Es plenamente libre. Cuando le entrega parte de esa libertad a un organismo superior llamado Estado y regido por una constitución, que le limita su accionar a través de la ley, ahí está cediendo parte de esa libertad para que ese organismo superior lo regule y de esa manera cuide mi libertad y ninguna otra persona me dañe a mí a pito de su libertad, teniendo en cuenta un accionar limitado regido por el Estado basado en la Constitución. Ese ciclo es el que se establece como la forma en que cada individuo cede poder al Estado. Por lo tanto, la base del Estado es el poder soberano que le otorga a la nación. Revisemos algunas preguntas clásicas de PSU. Partamos con esta pregunta. ¿Se entiende por soberanía la facultad que posee una nación en un territorio determinado para otorgarse la organización jurídica interna que estime conveniente? De acuerdo a esto, un Estado soberano debe contar, entre otros aspectos, con total autonomía en el establecimiento de las leyes. Correcto. Derecho a ser tratado y respetado en igualdad de condiciones frente a otros estados. Correcto. La capacidad de orientar el gobierno de acuerdo a criterios internamente establecidos, es decir, que ningún otro estado interfiera. Correcto. Por lo tanto, acá la correcta es la alternativa E. Un Estado tiene que tener autonomía para hacer sus leyes, tiene que relacionarse en igualdad de condiciones con cualquier otro país, independientemente de los kilómetros cuadrados de su territorio o la cantidad de habitantes que tenga, o el poder militar que tenga, o económico que tenga, de igual a igual, y además no tiene que ser intervenido externamente. Esto es muy importante tener en cuenta para poder establecer para poder entender, mejor dicho, qué significa un Estado soberano. Revisemos otra pregunta. El principio de que la soberanía reside en la nación es recogido en la actual Constitución Política de Chile. Este principio se expresa, entre otras formas, a través de la realización de plebiscitos, es decir, la consulta a la ciudadanía por un sí o por un no frente a algo, como por ejemplo el plebiscito del 89, que marcó el no a la dictadura y el inicio de la transición a la democracia. 2. La movilidad de los funcionarios públicos no se relaciona directamente con este principio, ya que esto es más de carácter administrativo. La elección de representantes por parte de la ciudadanía, correcto. Ahí está la entrega de poder del habitante que le dice al Estado que haga las leyes para que lo regule, pero quien hace la ley es el diputado o el senador, y quien escoge a ese diputado y senador es el ciudadano. Por lo tanto, el principio de la soberanía reside en la nación se materializa en la realización de plebiscitos y la elección de representantes por parte de la ciudadanía. 1 y 3. O sea, letra D. Bueno, visto lo que es soberanía, entonces, revisemos ahora lo que es gobierno. ¿Qué es el gobierno de un Estado? El gobierno de un Estado es un conjunto de magistraturas públicas encargadas de dirigir y orientar la acción del Estado hacia el bien común,
mediante el ejercicio de la soberanía, o sea, del poder. Los gobernantes poseen el mandato de orientar y dirigir la acción del Estado, para lo cual disponen de la autoridad y legitimidad para mandar y el poder o la fuerza para hacer obedecer dicho accionar por la sociedad civil. El gobierno es la acción de la decisión política del Estado. El gobierno es el que dirige el Estado. Y este gobierno se puede dar en distintos regímenes políticos. Revisemos lo que es regímenes políticos. Vamos a entender por régimen político el conjunto de condiciones institucionales que determinan las formas de circulación y canalización del poder político, los rasgos de los actores que participan en él y de los que son excluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones institucionales de un Estado determinan cómo se desarrolla el gobierno, es decir, cómo se desenvuelve el poder, cómo circula el poder, cómo se canaliza el poder y cómo eso determina a los actores. Y en este sentido distinguimos tres regímenes políticos clásicos: el totalitario, el autoritario y el democrático. El totalitario es cuando en un Estado está concentrado el gobierno, el poder del gobierno en un partido único o en un pequeño grupo de dirigentes, y en donde no se respetan los derechos individuales. El régimen totalitario, el poder está concentrado sin considerar los derechos individuales. En un régimen autoritario, el poder político normalmente está de la mano de un grupo político que también concentra el poder. Puede ser una persona, pero no hay necesariamente atropellos a los derechos individuales, sino hay falta de disgregación del poder, falta de consulta ciudadana, que sí lo tiene un régimen democrático. El régimen democrático es la doctrina política que favorece la intervención del pueblo en la acción del gobierno. Mientras el autoritario y el totalitario concentran poder, el democrático se despliega el poder en la ciudadanía. En este régimen político, la soberanía reside en el pueblo y es ejercida por este de manera directa o indirecta. Nuestro Estado, nuestro país, es una república democrática. Ojo con lo que vamos a señalar a continuación. Chile es una república democrática que se caracteriza por A, ser representativa, es decir, donde el pueblo delega la soberanía en las autoridades elegidas. B, las autoridades son elegidas en elecciones libres, competitivas e informadas. Y C, nuestro régimen democrático es pluripartidista, es decir, permite la existencia de múltiples partidos y de múltiples ideologías. Ahora, la limitancia de ese pluralismo ideológico está dado por los derechos humanos. Se respeta toda ideología que respete, se fundamente en los derechos humanos, Carta Fundamental, ¿no es cierto?, que surge en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a una última pregunta y con esto cerramos esta clase. Pregunta: de acuerdo a la teoría política, existen diversas formas de gobierno, siendo una de ellas el totalitarismo. Una de las características de este tipo de gobierno es que permite el desarrollo de un régimen pluripartidista. Falso, ese es un régimen democrático. Se asocia exclusivamente a los fascismos italiano y al alemán. No necesariamente, hay más regímenes totalitarios como el de Stalin en la Unión Soviética, el Atatürk en Turquía, Franco en España, en fin. Sitúa al individuo por sobre los intereses del Estado. Al revés, el Estado está por sobre el individuo, por eso no se respetan los derechos individuales. Monopoliza el poder político a través de un régimen de partido único. Correcto. Esa es la que más se acerca al régimen totalitario. ¿Promueve los principios monárquicos previos a la Revolución Francesa? No, eso ya es un distractor que se aleja mucho de la pregunta. La alternativa correcta es la letra D. Bien, estimados, hemos terminado la clase de hoy y con esto cerramos los elementos principales para la comprensión de lo que la PSU entra en democracia y desarrollo. Que tengan buenos estudios. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días.
Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.